minutos y ya tenemos en nuestros estudios al candidato presidencial por Pachacútec, el ingeniero Leonidas Issa. Gracias, ingeniero. ¿Qué tal lo recibió Guayaquil? ¿Qué tal la costa? Ayer un calor, bueno, no tanto ayer. Antes de ayer que hizo un sol de 36 a la sombra. ¿Cómo ha estado, Leonidas? Buenos días. Estimado Omar, estimada María José, muchas gracias por la invitación. Me ha tratado muy bien, muy lindo. Un clima. ¿Desayuno? ¿Qué tal? Aún todavía no. No, ayer ¿cómo? Sí. Encebollado, dice. El encebollado. Vamos está bien. por un encebollado. Ayer nos hemos probado un plato que se llama el rompecolchón. Sí, el mercado de Sauce. Del mercado de Sauce, sí. Sí lo he probado. Un poderoso plato que no había probado antes. Es verdad. Bueno, ¿cómo ha estado, ingeniero? A ver, si bien todavía no arranca la campaña de manera oficial, eso arranca los primeros días de enero, creo que vamos a arrancar en el medio del gran feriado, largo feriado que vamos a tener. Pero ya el Ecuador está hablando sobre el tema de las elecciones y si hay una debate de ideas, debate de posturas. Hay gente que siente que esto ya está polarizado, que la elección es un baile entre dos. Eso es algo que yo lo he venido repitiendo, que hay gente que quiere posicionar que esto es un baile de dos, entre el gobierno y el ARC. ¿Cómo lo ve esa postura el candidato de Pachacútec? ¿Es un baile de dos o es un baile donde pueden participar más personas? Bueno, si bien es cierto, ayer a los medios también dijimos que no estamos en la fecha de campaña, pero el ecuatoriano en este momento creo es necesario instalar el debate de ideas. Aunque no digas vota por esto, ya. Pero creo es importante debatir. Y en este momento polarizado, pero vamos a las encuestas, ¿verdad? Se dice que hay un empate técnico. ¿De cuánto? De 27-27. Póngale que es 27-27. ¿Cuánto es 54? ¿Y qué pasa con el 56%? Significa que hay un nicho de la población que no ha tomado postura, no ha polarizado. En consecuencia, hay una opción. Y esa opción somos nosotros. ¿Por qué digo que somos nosotros? Porque somos los primeros que dijimos luego del 2019, el país no puede seguir siendo profundizado a partir de las polarizaciones, los pro y los antis, y en ese proceso los únicos que ganan son los partidos y movimientos que están polarizados y van a defender aquello. Y nosotros creemos que no debe continuar, no debe seguir profundizando incluso el quehacer político a partir del odio. Ayer sacamos saqué un video un poco mirando que responsabilizan, la culpa es del pueblo. No, señores, siempre algo pasa y hay que preguntar por qué pasó ese algo. ¿Cómo fue nuestro gobierno? ¿Cómo fue desde la postura que pusieron y gobernaron? En ese sentido, creo importante que hay una opción que el pueblo va a tomar y en ese proceso invito a soñar que esto puede ser una opción que sobre las ideas hemos debatido y la gente conscientemente tome una postura, más no dentro de las emociones. Justamente le iba a consultar sobre eso. Ayer vi que publicó en sus redes sociales un video en el que le contesta a Rafael Correa y le dice, no se equivoque, señor Rafael Correa, porque él hizo un comentario sobre la responsabilidad del voto, ¿no? ¿Verdad? Él dice que el electorado cuando vota mal también es responsable y usted le contesta, no se equivoque, el electorado, la gente, la ciudadanía no es responsable. ¿No es responsable la ciudadanía cuando ejerce su voto y luego se está lamentando? Mire, debería preguntar, y que aquí han salido un montón de que tienen esta afiliación política, acusarnos a nosotros. Deberían preguntar por qué los más pobres de territorios que en este momento están invadidos por las mineras, ¿por qué votaron los más pobres? Por los ricos en este país, por la derecha recalcitrante de Lazo y de Noboa. ¿Por qué? Oiga, en sus manos, economista Correa, cuando tuvo la posibilidad de gobernar, usted instaló la idea para las grandes empresas transnacionales. No podemos ser mendigos sentados en un saco de oro. En el momento que dijo eso, se fue a los territorios como Guarins, como Cordillera del Cóndor, aperturaron el territorio y allí metieron la iglesia y metieron la escuela y taparon. ¿Usted cree que esa gente va a volver a confiar? No va a volver a confiar, por la cual hemos dicho, hay una cuota de responsabilidad del progresismo, de los que autodefinen de izquierda,
¿Para qué? Para que la gente haya tomado otras opciones, las cuales yo estoy totalmente en contra. Muchos de mis hermanos que juntos luchamos y acabaron yendo a entregar en espíritu y en cuerpo y espíritu a la derecha. Eso jamás nosotros hemos hecho. La hemos demostrado porque nosotros tenemos una postura definida. Pero a la gente común y corriente, vamos a Morona, Santiago, porque la gente, mire, no volverán a votar por estas opciones, porque dejaron jodiendo. Y aquí se habla que esto va a ser opciones de desarrollo, pero vamos a ver cómo están quedando los territorios. Otra de las cuestiones, jamás debería, en lugar de fortalecer la política de educación intercultural bilingüe, lo que acabaron haciendo es homogenizando. En lugar de garantizar derechos básicos de los pueblos y las nacionalidades, quitaron en este caso Casa de la CONAIE. Son cuestiones dirán, mira, pero eso no es tan importante como que en este momento se está teniendo políticas tremendamente agresivas. Sí, pero en el común y corriente estos recuerdos de horrores y errores que cometieron no va a ser posibilitado. Y sobre esto decir, oiga, ustedes son los cómplices, me parece no entender lo que hicieron en su gobierno. Entonces, yo digo con cara limpia, como digo, jamás hemos ido a la derecha, nosotros, yo al menos, por las cuales hemos tenido que pelear con los compañeros. Tiene que entender que a sus espaldas también tiene una organización política que ha tenido tropiezos. Pues, también, ¿no? Sí, yo lo he sido. Mire, y una de las formas... Por ejemplo, a ver, yo recuerdo aquí en las elecciones 2013, 2017, gente de Pachacutic haciendo frontalmente candidaturas por Guillermo Lasso, el famoso nulo ideológico del 2021, en las últimas elecciones una Lourdes Tibán haciendo campaña frontal por Daniel Noboa. Entonces, también de la otra parte dice, a ver, y ustedes a mí me van a venir a apuntar, y ustedes, pues le van por a eso, contestar, eso le digo, debe preguntar, ¿por qué Lourdes se posicionó con la derecha? ¿Por qué la gente fueron a ser candidatos de la derecha? Cosa que yo jamás hice. Y ustedes vieron, 2017, cuando salieron a decir, preferible un banquero que una dictadura. ¿Sí se acuerdan? Sí. Yo dije, compañeros, hemos luchado, aquí se sostiene en una línea política, jamás vamos a entregar nuestro proyecto a foráneos de la derecha, entregando nuestro proyecto. Pero claro, la gente dice hay que jugar en las elecciones. Y mire cómo estamos. ¿Pero por qué? Porque jodieron al país metiendo las mineras. Y es más, en esta coyuntura yo sí quiero debatir sobre el tema extractivo. 50 años de devastar los territorios de las comunidades indígenas, donde viven las comunidades indígenas, ha dado a este país miles de millones de dólares del petróleo y resulta que no tuvieron la calidad moral, ética, para decir, ok, de aquí hemos sacado, hemos jodido a los pueblos, pero que hay un programa de gobierno, un programa político, un proceso político, económico permanente para que por lo menos sobrevivan las comunidades. Por eso digo, son temas centrales que han permitido posicionar a la gente, en las cuales nosotros hemos decidido quedar sosteniendo. Si pudieran hacer ese reconocimiento de ese pasado, de esa historia, seguramente no estuvieran culpando a otros. ¿Quién puso a Moreno? Dígame, a nosotros dicen, oye, pero Leonidas, ustedes tenían ya listo el 2019, pudieron votar, peso traidor. Pero ¿quién puso? Con ustedes vivió 10 años. Que no hayan podido identificar cuál es el actor que iba a traicionar ese proceso. Ahora la responsabilidad es nuestra. Dejen de joder en este país. No puede seguir la política así. Ingeniero, buen día. En otro justamente spot por las elecciones que puso en sus redes, usted afirma que no solamente promoverá la cárcel para los delincuentes que extorsionan y roban, sino a los delincuentes de cuello blanco. ¿Cómo hacer esto si la justicia está tomada totalmente por los poderes políticos y económicos? Nuestro paraguas central como inicio para decir a los ecuatorianos debe ser la lucha de frente contra la impunidad y la corrupción. ¿Para esto qué necesitas? Necesitas una justicia independiente. En este momento no las hay. Hay un control absoluto. Cuando se elige al presidente de la República, estamos eligiendo a las autoridades de 5 poderes del Estado. En nuestro gobierno tiene que haber una independencia política, de los cinco poderes del Estado que está garantizado en la Constitución de la República. Muchos casos que se ventilan realmente han pasado, han dejado en duda. Creo que han construido escenarios para perseguir al que piensa diferente. Por ello nosotros hemos dicho, con total independencia, Leonidas Issa no meterá las manos en la justicia, no meterá manos en el Consejo de Participación Ciudadana, bajo mecanismos. Y es más, en eso sí hemos sido claros también.
Hay instituciones que tienen que reformar, la Constitución tiene que reformar, pero no estamos de acuerdo en una nueva constituyente, por ejemplo. Hay que reformar algunas partes de la ley. Por ejemplo, lo que estamos en este momento viviendo, el hiperpresidencialismo. ¿Cómo es posible que tenemos un presidente de la República? Mira, ya hemos dado tanto poder al presidencialismo y resulta que este señor sigue concentrando más. Él mismo hace las leyes, él mismo aprueba y él mismo ordena publicar en el registro oficial. Eso no puede seguir pasando. Esas cuestiones tienen que cambiar, por ejemplo. ¿Y cambios a través de qué? De la Asamblea. A través de la misma Asamblea. Se supone que en el mecanismo democrático en el Ecuador puedes hacerlo a través de la Asamblea. ¿Para qué eliges? O sea, yo creo que poniendo los temas centrales no pueden acabar posicionando los asambleístas bajo presión política del Ejecutivo. Eso es lo que ha pasado hasta ahora. ¿Saben una cosa que ahora también yo decía en este video, ¿no? A veces dicen los ecuatorianos son los cómplices, pero oye, en serio, por decir que vamos a dar gobernabilidad, fueron a acabar votando por la ley que condona más de 2.000 millones de dólares, que también lo hicieron en los años anteriores. Ahora dirán, pero mira, parte de ustedes también votaron sí, pero nosotros hemos acudido como una forma de autocrítica. No hemos quedado teniendo esos malos elementos. Los que han tenido que irse se han ido. Los que han tenido que ser expulsados han sido expulsados. Pero indicas pues al país que quieres cambiar esta realidad. Ingeniero, yo quiero consultarle algo. ¿Cómo usted demuestra a los ecuatorianos que como candidato usted no va a defender las causas solamente de los pueblos indígenas? ¿Qué palabras decirle justamente a ese electorado que quizá lo mira con recelo? ¿Por qué todos los sectores deberían votar por usted? Decir este país, entiendo que aún todavía no está interiorizado lo que dice la Constitución. Plurinacional, intercultural. Estos no son conceptos de los indígenas. Si vamos a mirar el concepto como nació en Europa, lo que significa la interculturalidad y cómo fue asumida en el continente latinoamericano, aquí fue asumido por nuestras clases políticas y económicas como una asimilación dentro del Estado, cuando la plurinacionalidad es la posibilidad de convivir entre lo diverso. En nuestro gobierno será respetado blancos, mestizos, cholos, montubios, indígenas, afros. Una condición básica de respetar y de convivir en una sociedad. Pero no, imagínate, en un debate, cuando hablamos de plurinacionalidad, interculturalidad, son conceptos ubicados a nivel étnico. Es un problema de los indígenas. Por eso no se ha podido romper este cascarazón de discutir qué mismo significa la plurinacionalidad. Y hay que entender aquí, cuando hablamos de plurinacionalidad, no sitúa únicamente para resolver a los indígenas. Miremos la parte económica de la Constitución. Reconoce fortalecimiento de la economía pública, fortalecimiento de la economía privada, pero también te da fuerza para fortalecer la economía popular y solidaria, la economía comunitaria. Que compete a todos, digamos, así es. A todos los grupos. Y también en términos democráticos, te permite la democracia representativa, la democracia directa, que en este momento, ¿para qué sirve consultar a la gente? Dígame, fuimos a las urnas, decidimos en una consulta popular, dijimos defensa del Yasuni, ¿para qué sirve? Si usted sigue teniendo, seas blanco, mestizo, cholo, montubio, indígena, gobernantes que nunca van a hacer caso, únicamente la democracia están utilizando, ¿para qué? Para arropar a sí mismos, para defender a sí mismos, no para respetar al pueblo. Pero además de eso, esa constitución que en este momento nosotros ponemos en vigencia pragmáticamente, digamos, ¿cierto? Reconoce la democracia comunitaria, la cual en este país ha sido un enorme aporte al desarrollo del país. Solo pongo este ejemplo. En justicia indígena es una forma de democracia asamblearia donde no utilizamos millones de dólares, más bien la fiscalía, el Estado central, nos persiguen, pagan para que nos persigan. En en seguridad comunitaria, ¿qué se hace? 10.000 comunidades, no hemos pedido un solo centavo a la Policía Nacional que nos den seguridad. ¿Quién da? Esa forma de organización social, la que ha permitido ahorrar millones y millones de dólares al país. Pero además, ¿qué más? La soberanía alimentaria. Esta forma de organización de la producción territorial comunitaria ha permitido, y aquí no quiero centralizar únicamente en los indígenas, campesinos, agricultores, pequeños, medianos, industriales. Somos sectores que estamos vinculados de alguna manera a esta dinámica plurinacional que invitamos que todos los ecuatorianos podamos soñar en esta opción. Ingeniero, usted hablaba en una parte con respecto al tema de la minería. A ver, ¿cómo
¿cómo le puede convencer a la gente de decir no a la minería? ¿Cómo vamos a dejar de extraer recursos que dejan? A ver, hay unos que discuten, unos que son tantos millones, otros que dicen que son tantos millones, pero son recursos que quedan para el país. Y hay sectores que dicen, en vez de irnos por la minería, vamos por el turismo. Sí, o sea, todos quisiéramos vivir del turismo, pero no es así de mágica la cosa. ¿Cómo convencer a la gente que la minería no es la vía? Mira, la minería como política de Estado, que no depende de los gobiernos de turno únicamente, empezó en 1994 en el gobierno de Sixto Durán Ballén, en el Ecuador. Desde allí hasta nuestros días, en todo tipo de minería, estamos sobre los 4.5 millones de hectáreas. Y sobre minería metálica, hay que diferenciar aquello, minería metálica a gran escala, estamos hablando de 1.8 millones de hectáreas. Todas las actividades económicas en el Ecuador, sea agricultura, ganadería, minería, todos van a tener impacto ambiental y ecológico. En eso estamos totalmente de acuerdo. Los ecuatorianos debemos decidir. Mira, la minería va a dañar los colchones de agua. Y aquí en concreto yo quisiera preguntar a los exportadores de banano, de cacao, de café y todos los que están sosteniendo soberanía alimentaria en el Ecuador. Si dañas el colchón del sistema hídrico donde recrea la naturaleza, ¿cierto? Simplemente vas a afectar las otras economías. Entonces el ecuatoriano tiene que decidir. Para tener plata, ¿cierto? Vamos a acabar la naturaleza y vamos a imponer la minería a gran escala. Para mí es no, y podemos debatir con cifras. Ahora, si es que decimos el turismo es una opción, efectivamente es una opción. Pero si la minería vienen impulsando desde 1994 al 2004, ¿cuánto estamos? Son 30 Estamos años. hablando de 30 años. Y en el turismo decimos que no funciona porque no hay políticas que incentiven aquello. Entonces tienes que empezar. Imagínate en este momento que tenemos declarado estado de guerra, hemos bajado considerablemente. Nosotros hemos tenido un promedio de ingresos más o menos de 1 millón de turistas al año, nacionales e internacionales. En este momento tienes una reducción muy considerable en lugar de tener una política sustentable que tenga un crecimiento hasta 3 millones como base. Te aseguro que vas a tener ingresos económicos que van a ir paliando estas otras formas de hacer economía. Pero si no está eso como una política central, vamos a seguir diciendo, mire, más bien hagamos no más que remedio la minería. 50 años de vida petrolera no hemos aprendido. Dígame cuál es el colchón económico luego del petróleo para decir, ok, hemos explotado 50 años. Imaginémonos qué sería el Ecuador sin el petróleo. A ver, Por eso, no le estoy totalmente de acuerdo. No le estoy diciendo que se han solucionado todos los problemas, pero ahora imaginemos el escenario de un Ecuador sin la explotación petrolera en estos últimos años. ¿Qué seríamos de nosotros? No, por eso digo, eso está perfecto y ya lo hemos hecho. Lo que estoy cuestionando a nuestras clases políticas y económicas, nunca pensaron que va a acabar el petróleo. En este momento, después de 50 años, hubiéramos dicho, ok, señores, el Ecuador ha tenido 50 años de producción, hemos acabado los recursos, hemos contaminado la tierra, pero sin embargo hemos logrado construir una matriz productiva luego del petróleo aquello. En este momento, como ven que no han logrado hacer aquello, nuestras élites que están viendo, ya no tenemos petróleo, listo, pongamos los ojos en la montaña, listo. No puede ser tan perverso esta forma. Preguntemos a los ecuatorianos, ¿acaso los territorios donde viven los campesinos, los agricultores que están dando de comer a las grandes ciudades, acaso son territorios descartables, desechables? Ahí vive gente. En este país reconoce los derechos. Por lo menos tengan la decencia de cumplir con los derechos. En este momento la cárcel de Archidona no cumplieron procesos constitucionales, legales. Pregúntale a la gente, así dice la Constitución. Quieras o no quieras, tienes que consultar a los que están viviendo allí, pues. Dice consulta previa, libre e informada. Una forma de evadir es simplemente imponiendo, como si fuera dictador, imponiendo una lógica que pareciera que corresponde únicamente al gobierno central. No, señores, corresponde a los que viven en el territorio y a los que están sensibilizados con la vida. En consecuencia, por lo menos tengan la decencia de respetar los derechos que estén en la Constitución. Perfecto, rápidamente, y antes de cerrar, preguntas rápidas para respuestas sencillas. ¿Qué pasaría con el IVA en un hipotético gobierno de Leonidas Sisa? ¿Se mantiene, baja un poco más, sube? Yo creo que debemos hacer un estudio, debe bajar en algunos sectores al 8%, otros sectores al 10% y máximo 12%.
Yo creo que los sectores que en este momento están sosteniendo deben tener una garantía, abaratar costos, y una forma de abaratar costos es el IVA. ¿Para qué? Para que la gente tenga más recursos económicos y pueda dinamizar en el mercado. Si no dinamizamos de aquella manera, simplemente tenemos en este momento saturado a nuestra gente, no sabe qué hacer, hay una desesperación, no tienes recursos frescos para seguir inyectando poquito a poquito en los diferentes sectores. Creo que en este momento la salud, la educación, el empleo, si no recreas por parte del Estado, hemos esperado a la gran empresa, la gran empresa, incluso decimos inversión extranjera, no hay. Por lo tanto, tiene que dinamizar el mismo Estado. ¿Qué haría con su vicepresidenta? ¿Qué funciones La vicepresidenta, hemos dicho con claridad que ella dedicará a articular todo el proceso de la estructura de la economía popular y solidaria. No porque sea delegada así, porque está bajo el presidente. No, señores, con autonomía, con decisión. Aquí hay 16.800 asociaciones aproximadamente, de las cuales, ¿cuántos están asociados? 553.000. Si de ellos multiplicas por 4 miembros de familia, estamos hablando de 2 millones de personas. Pero además de eso, aquí están vinculados 1.600.000 productores de leche. Solo si dinamizas en esos dos sectores, te aseguro que tenemos millones de empleos conteniendo por la misma gente y no esperando al Estado. Finalmente, ¿cómo sería una relación con el Fondo Monetario? Hay sectores que, por ejemplo, a ver, este viernes se analiza en el Pleno de la Asamblea un informe en donde se pide desconocer parte del nuevo acuerdo e inclusive llamar a juicio político al ministro de Finanzas. ¿Cómo sería su relación con el Fondo Monetario? Nuestra relación con cualquier multilateral, con cualquier país del mundo, tiene que ser soberana, sobre la decisión del pueblo. ¿Desconocería la deuda? Al Fondo Monetario, no. Al Fondo Monetario Internacional se le siente y se le dice: señores del Fondo Monetario Internacional, no puedo seguir pagando a ustedes la deuda cuando tengo niños que no acceden a la educación, cuando tengo familias que no acceden a la salud, cuando tengo jóvenes que no acceden a un empleo. Por lo tanto, vamos a pagar, pero vamos a pagar de acuerdo a las condiciones de mi país, que en este momento está profundamente en crisis. Y además de eso, que vamos a pagar en el tiempo que corresponde y sobre los recursos que tenemos los ecuatorianos, no vamos a privilegiar relacionar con ustedes y que mi pueblo esté muriendo. Segundo, hacer un bloque a nivel continental. Los países del norte global, en este momento, no es solo el Ecuador. Los países del sur global están conteniendo nichos ecológicos, ambientales, que están luchando contra el calentamiento global, que seguramente sería mucho más peor. Por lo tanto, creo que debemos pensar en una política internacional, no solo como Ecuador, sino los países del sur global, en una política de extinción de deudas externas, que esto será un tratamiento de las cuales, asimismo, yendo a las Naciones Unidas, plantearé de manera formal, pública, sobre esta posibilidad de que los países del tercer mundo, como es conocido, no solo aquí en Latinoamérica, sino en África, donde están guardando el colchón de la vida para garantizar la vida en la humanidad. Perfecto. 7 de la mañana con 31 minutos. Hemos tenido a Leonidas Issa, candidato presidencial de Pachacuti. Ingeniero, muchas gracias por estar con nosotros.